Buenos días. En esta última clase del curso corto de servicios complementarios en el contexto de la transición energética, vamos a hablar de cómo la participación activa de los usuarios, que es ese tema que hemos venido trabajando fuertemente en este último modo de la asignatura, nos va a permitir participar en el servicio complementario de control de frecuencia, es decir, cómo los usuarios pueden actuar, pueden responder a los estímulos o a las señales de precios que les enviamos desde el mercado mayorista, de manera que tengamos un margen de variación de frecuencia más estrecho que nos permita aumentar la confiabilidad y continuidad del suministro. ¿Por qué pensamos ahorita en la importancia de incluir a la demanda en la prestación del servicio complementario de control de frecuencia? Porque recuerden que, como lo hemos dicho en varios videos anteriores, en las clases pasadas, hemos empezado a hablar o hemos dicho que para mantener la continuidad del suministro a los usuarios conectados se requiere que la demanda de electricidad sea exactamente igual a la generación de electricidad en el mismo instante de tiempo. Es decir, generación y demanda siempre deben estar iguales en términos de potencia para que no hayan desbalances o inestabilidades de frecuencia que puedan sacar de operación generadores o cargas sensibles que puedan conllevar a una desconexión en cascada del sistema de potencia. Es decir, la continuidad del suministro de electricidad depende en gran medida de la estabilidad de frecuencia, y esa estabilidad de frecuencia se logra por medio de un balance de potencia, de mantener a la potencia demandada igual a la potencia generada. Hemos dicho que convencionalmente la manera en que se realiza ese control de frecuencia es mediante un seguimiento de carga. La potencia sigue lo que hace la carga. Si la carga aumenta, la generación aumenta, y lo mismo sucede si la carga disminuye, entonces la generación disminuye de forma proporcional. Pero acá estamos diciendo que estamos en el contexto de la transición energética, y si hablamos de transición energética nos referimos a que estamos queriendo migrar a fuentes de energía más limpias, y al querer migrar a fuentes de energía más limpias, gran parte de estas fuentes de energía renovables son de carácter variable, es decir, que es imposible predecir con total exactitud la salida de potencia de estas plantas, debido a que no podemos controlar el recurso energético primario, no podemos controlar la radiación solar, ni podemos controlar la velocidad del viento en el caso de generación eólica y generación solar fotovoltaica. Eso conlleva entonces a que estemos pensando en nuevos mecanismos que permitan integrar esa generación variable a los sistemas de potencia, que si bien nos va a entregar unas variaciones de potencia que no esperábamos antes tener en el sistema, le va a ingresar una componente de estocasticidad a ese problema de despacho económico que tal vez antes no tenía. Si bien va a ingresar ese problema, esa complejidad adicional en el despacho y en la prestación de los servicios complementarios, tal vez podemos pensar que vale la pena suplir estos problemas o solucionar estos retos que se nos presentan, debido a que estamos aprovechando la potencia proveniente de fuentes de generación con huellas de carbono reducidas, que al menos son huellas de carbono inferiores a las que tienen los recursos convencionales térmicos o que dependen de los combustibles fósiles. Entonces sabemos que indudablemente hacia el futuro vamos a migrar al uso de fuentes de energía renovable, fuentes de energía más verdes, y que estas fuentes van a ingresar variabilidad a los sistemas de potencia. La pregunta es entonces, bueno, si van a ingresar variabilidad a los sistemas de potencia, el sistema eléctrico de potencia, ese gran sistema que tiene una inercia normalmente que consideramos prácticamente infinita en muchos casos, porque es casi imposible sacar de operación ese sistema de potencia, es muy complicado cambiarle la frecuencia a ese sistema, cambiar la frecuencia considerablemente en ese sistema. Empezamos a hablar que cuando ya empezamos a tener unos porcentajes considerables de generación variable, la inercia del sistema se ve reducida, y si la inercia se ve reducida vamos a tener más variaciones de frecuencia, y esas variaciones de frecuencia hasta el momento estamos diciendo que solo la pueden suplir los generadores convencionales, pero estamos justamente hablando de cómo reemplazar el generador convencional térmico por generadores renovables. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿de dónde entonces sacamos esa inercia adicional, o más bien esa flexibilidad adicional que necesitamos
para mantener la generación igual a la demanda. Y ahí es donde surge la respuesta de la demanda como la solución, una de las posibles soluciones a este problema. Existen muchas más posibles soluciones, como son la limitación de potencia entregada por las plantas de generación, que ya hemos hablado porque debemos tal vez estar un poco en contra de esa medida. También hablamos del almacenamiento, pero el almacenamiento impone unos costos adicionales para los cuales tal vez nuestros sistemas de potencia no estén preparados en este momento. Entonces la respuesta de la demanda surge como una opción que es menos disruptiva y es más económica que el almacenamiento o la desconexión aleatoria de carga cuando la frecuencia sale de los límites definidos. Entonces vamos a hablar de ¿qué mecanismos de respuesta de la demanda pueden ayudarnos a participar en el servicio complementario de control de frecuencia? Y para ello vamos a hacer primero un recorderis muy corto de lo que hablábamos de tarifación dinámica. Si recordamos, la tarifación dinámica era ese mecanismo de tarifación, ese mecanismo de imposición de precios a los usuarios que permite enviarles unas señales acertadas de forma que el usuario, buscando reducir el costo de su factura de electricidad, responda a las necesidades del sistema de potencia y nos ayude a solucionar un problema que tenemos en el suministro de electricidad. Entonces hablábamos de que la tarifación dinámica nos permitía influenciar la ubicación, el horario y la duración de los consumos. ¿Por qué? Porque al imponer tarifas localizadas o tarifas variantes en el tiempo, tarifas horarias, el usuario iba a intentar desplazar sus consumos y en caso de que se pusieran precios como tarifas por ubicación, que los precios van a ser diferentes a si usted está en una ciudad o está en otra a cierta hora del día, entonces eso nos va a permitir influenciar dónde se consume, a qué hora se consume y cómo se consume. Entonces, al poder influenciar cómo el usuario se va a comportar, entonces podemos decir que la respuesta de la demanda la podemos ver como una fuente de flexibilidad extra que nos podría ayudar a superar los problemas locales y globales de la integración de generación distribuida de carácter variable. Y hablábamos que para que un mecanismo de tarifación dinámica estuviera bien fundamentado, estuviera bien diseñado y le permitiera al usuario responder de forma adecuada a las necesidades del sistema, necesitábamos tener en cuenta 3 pilares fundamentales. El primero era la simplicidad en el esquema, en el sentido que para cualquier persona debe ser sencillo de entender el esquema y debe poder responder a él fácilmente si desea participar en el mecanismo. También debíamos garantizar unos ingresos estables para el prestador de servicios, en el sentido que ese prestador de servicios debe mantener una salud financiera para que estos programas de respuesta de la demanda se realicen de una forma adecuada y el sistema de suministro de electricidad no se vea comprometido ni su confiabilidad, ni su continuidad, ni su calidad. Y además debíamos en ese diseño de tarifas considerar la promoción de la conservación de la energía y la eficiencia energética. Había que enviarle al usuario las señales adecuadas para que el usuario fuera consciente y realizara un uso racional y eficiente de la energía eléctrica, minimizando las fuentes de contaminación. Decíamos entonces que si diseñábamos de manera adecuada ese esquema de tarifas, íbamos a lograr que se maximizara la utilización de la red existente, haciendo que las decisiones que el cliente tomara para minimizar su propia factura fueran consistentes con lo que se debería hacer en el sistema para mejorar los índices de calidad y confiabilidad en el suministro. Hablábamos de que en tarifación dinámica existen miles de esquemas, pero mencionábamos 4 de esos esquemas como los más conocidos o los más utilizados en el mundo, los que han sido más extendidos y por su simplicidad son fáciles de entender también para los usuarios. Entonces son esquemas que han dado buenos resultados. Mencionamos las tarifas por tiempo de uso, que era dividir el día en algunas franjas horarias y asignarle a cada franja horaria un precio, de forma que el usuario, viendo los precios diferenciales en esas franjas horarias, decidiera cuándo consumir, si desplazar algún consumo no crítico o si es no hacer nada y seguir consumiendo de la manera que siempre lo ha hecho, bajo la premisa que esas tarifas por tiempo de uso no penalizan al usuario, sino que si el usuario desea participar del esquema, va a ver una reducción en su factura de electricidad.
Hablábamos de los precios pico críticos y los descuentos por hora pico, que en realidad los dos buscan el mismo objetivo, y es que en los días más críticos en la operación del sistema, en los días anuales más críticos de la operación del sistema, es decir, cuando se presenta la mayor potencia demandada en ese sistema eléctrico de potencia que solo se da algunas horas al año, un par de días al año, cómo lograr que ese pico de demanda que se da solo ese par de días al año, algunos días al año, se vea reducido y no sea tan marcado, para que podamos evitar el encendido de plantas pico y la inversión en esa infraestructura de plantas pico, que esas plantas suelen ser mucho más contaminantes que las plantas de generación convencional, las que tenemos operando todo el tiempo, y además requieren de una inversión adicional en la infraestructura que solo se utiliza algunas horas al año. Entonces esos descuentos por hora pico buscan que ese pico de demanda, no que se presenta diariamente, sino el que se presenta solo algunas horas al año, algunos días al año, se vea reducido. El precio pico crítico lo hace por medio de un estímulo negativo. Pone un precio muy alto en la electricidad para ese día, duplica, triplica, y a veces se han visto los casos de países que hasta multiplican por 7 la tarifa de electricidad para ese día, para que la gente se sienta prácticamente obligada a no utilizar la electricidad, para que su factura de electricidad no tenga unos precios exorbitantes a final de mes. Y el descuento por hora pico hace lo contrario, a un estímulo positivo, pero buscando el mismo objetivo, que se reduzca el pico de demanda. El descuento por hora pico le dice, bueno, yo le voy a descontar de su factura un porcentaje considerable, un muy buen porcentaje, o le voy a dar un bono, le voy a dar un dinero que usted pueda gastar en un supermercado, en un restaurante, le doy un descuento, le doy un crédito, le doy algo a cambio que usted ese día no consuma mucho menos de lo que normalmente consume en un día típico. Entonces, esos dos programas buscan lo mismo, pero uno con estímulo positivo y otro con estímulo negativo. De hecho, el precio pico crítico da muchos mejores resultados que el descuento por hora pico, pero políticamente se ha considerado incorrecto. Y de hecho va en contravía de la filosofía de la respuesta de la demanda, que es que el usuario no obtenga una penalización en caso que no desee participar del esquema. No obstante, el precio pico crítico ha surgido no como una manera de oprimir a los usuarios, sino como una medida que se toma en momentos de emergencia para que la confiabilidad del sistema no se vea comprometida, y en situaciones de confiabilidad comprometida no se generen apagones que pueden resultar catastróficos económica y técnicamente para áreas muy extensas. Y teníamos un último esquema de tarifación del que hablábamos, que era la tarifación en tiempo real, que era enviarle las señales a los usuarios en tiempo real en cuánto está el precio de electricidad en cada momento, y ese precio de electricidad va a ir cambiando según cambie la demanda y cambien las unidades de generación despachadas. Pero ese esquema de tarifación en tiempo real requería que el usuario ya estuviera muy acostumbrado a los cambios en los precios, pero además tuviera unos equipos de control y de medición inteligentes que le permitieran que, sin afectar la comodidad del usuario, estuviera respondiendo sin él siquiera darse cuenta a los cambios o al estado del sistema eléctrico de potencia, en el sentido que podía tener controladores de carga, limitadores de corriente, dispositivos que le cambiaban la temperatura 1 o 2 grados a la calefacción o al aire acondicionado, de manera que la agregación de todos esos pequeños efectos en muchos usuarios se vieran reflejados como una liberación de capacidad en el sistema eléctrico de potencia. Estos son entonces los 4 mecanismos más extendidos, y decíamos que cada diseño proporcionaría un grado diferente de volatilidad en los precios y una incertidumbre para los clientes, y por tanto presenta una oportunidad diferente para reducir la factura de electricidad. En el sentido que normalmente, como en los negocios, en las finanzas, normalmente entre uno más arriesga, más gana. En el sentido que, como también puede perder más, ¿cierto? En el sentido que en las tarifas por tiempo de uso uno tiene certeza de cuáles son los precios que va a tener en cada franja horaria del día. Uno sabe cuándo va a ser más cara la electricidad, cuándo va a ser más barata. Entonces, como es, por decirlo, una inversión a lo seguro, el ahorro que se va a ver en una factura de electricidad va a ser un ahorro considerable, pero no va a ser un ahorro muy grande, sino que va a ser un ahorro conservador. Y de la misma manera, el efecto que tendría en el sistema de potencia también sería un efecto conservador. Genera un alivianamiento en la carga,
pero ese alivianamiento en la carga no es tan marcado como el que podrían tener otros programas como el precio pico crítico y el descuento por hora pico. Por ejemplo, en el precio pico crítico y el descuento, principalmente en el precio pico crítico, si uno tiene incertidumbre, si los usuarios deciden participar en ese esquema de precios pico críticos que solo se presentan algunas veces al año, que se limitan normalmente para hacer 5 o 10 actuaciones al año no más de ellas, si usted decide participar en esos precios pico críticos, usted se arriesga a que tal vez el día del evento crítico le cobren un valor de electricidad exagerado, pero también al decidir participar en esos precios pico críticos, también normalmente le están ofreciendo un descuento en su factura de electricidad que se va a ver recompensado. Pero principalmente se ve en el descuento por hora pico. En el descuento por hora pico usted se compromete, si desea participar en el programa, a reducir su demanda de una manera impresionante el día que se va a presentar el evento crítico. Usted se compromete, si desea participar en este programa de descuento por hora pico, a no consumir electricidad. Ese día no va a encender su lavadora, su calefacción la va a tener al mínimo o su aire acondicionado al máximo, en el sentido de mínima temperatura, máxima temperatura, en el sentido de que uno va a sacrificar un poco de comodidad, pero tal vez el descuento que vaya a obtener va a ser mucho mayor. Entonces cada diseño va a proporcionar un grado diferente de volatilidad en el precio, pero también una oportunidad diferente para el cliente de reducir la factura de electricidad. Y obviamente la razonabilidad de la aplicación del esquema tarifario depende de las características del contexto que vaya a ser aplicado. Uno no puede ir a aplicar un precio pico crítico tal vez a una comunidad donde en ese momento se están teniendo temperaturas extremas y se necesita prácticamente para sobrevivir y para que las personas no se descompensen, se necesita el aire acondicionado. Usted en ese momento no es razonable que vaya y aplique un precio pico crítico. Entonces, la razonabilidad obviamente depende del contexto. También sucede, por ejemplo, en el caso colombiano. Ustedes en el caso colombiano, que estamos acostumbrados a una tarifa plana, no puede pretender mañana implementar una tarifa en tiempo real que cada 20 minutos le esté cambiando el precio de electricidad a los usuarios. Los usuarios no se van a sentir cómodos, se van a sentir oprimidos y se van a sentir obligados a hacer algo que no quieren hacer, y es ver afectada su comodidad para implementar un esquema de precios que no saben ni siquiera si es barato o es caro, porque la verdad ni siquiera conocen. La gran mayoría de las personas del país, el 99%, no conocen cuál es el precio por kilovatio hora que le están cobrando. Entonces no va a saber cómo reaccionar a ese precio que le está mostrando un medidor en tiempo real. Entonces la razonabilidad depende del contexto, depende de la población, depende del grado de ilustración que tenga, es decir, el grado de educación y concientización que tengan las personas de ese contexto sobre el uso racional y eficiente de la energía y sobre la implementación de dispositivos de medición y control inteligentes. Y entonces ahí la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué esquemas utilizamos para lograr participar en el servicio complementario de control de frecuencia? Porque listo, hemos venido hablando de varios mecanismos de respuesta de la demanda que existen, varios mecanismos de tarifación dinámica que permiten a la demanda participar de forma activa en el sistema y responder a las señales que le está enviando ese sistema eléctrico de potencia. La pregunta entonces sería, ¿cómo saber qué programa implementar para lograr el objetivo que deseamos? Acá en esta pantalla, que en este momento voy a poner el puntero, acá en esta pantalla lo que vemos es la propuesta, o más bien la descripción de causalidad de 3 mecanismos de respuesta de la demanda que se podrían implementar, 3 esquemas de tarifación que se podrían implementar y que proporcionan diferentes grados de respuesta en el sistema. Unos permiten una respuesta rápida, otros una respuesta lenta, otros van a permitir una disminución muy considerable de los precios de electricidad, otros van a permitir tal vez liberar capacidad a largo plazo. Entonces analicemos un poquito. Pensemos que en realidad la confiabilidad del suministro se ve comprometida cuando no logramos balancear la potencia demandada y la potencia generada.
Si la potencia demandada y la potencia generada son iguales y pueden igualarse fácilmente, el sistema está en capacidad de, si aumenta mucho la demanda, subir bastante la generación, igualar la demanda. Si el sistema está en esa capacidad de responder fácilmente a los cambios de la demanda, en realidad uno no tiene la necesidad de implementar el programa de respuesta de la demanda. El programa de respuesta de la demanda surge de la necesidad que nos vemos cada vez más cortos en el servicio, en el balanceo de potencia que podemos realizar. Cada vez contamos con menos generación en firme que podemos utilizar para balancear los cambios de la demanda. Entonces estamos requiriendo una potencia extra necesaria para restablecer la frecuencia a los valores que necesitamos. Si requerimos más potencia para restablecer la frecuencia del valor que necesito, entonces la confiabilidad del suministro disminuye. Y entonces acá, ¿qué podemos hacer? Si la confiabilidad del suministro disminuye, tal vez lo que podríamos hacer es que le aumentemos el precio de electricidad a los clientes. Pero miren que acá estamos hablando entonces de una tarifación en tiempo real, porque estamos diciendo cuando la confiabilidad se va comprometida, en el instante que se va comprometida, inmediatamente aumente su precio de electricidad. Esto nos va a servir para hacer una respuesta rápida, para balancear de forma rápida la potencia demandada y la potencia generada, pero va a requerir de la implementación de un programa de respuesta de la demanda en tiempo real. Entonces decimos, cada que aumente la confiabilidad del suministro de electricidad, disminuye el precio de la electricidad. Pero si la confiabilidad del suministro disminuye, entonces aumenta el precio de la electricidad. La relación entre los dos es inversa y eso es lo que nos deja ver este signo que tenemos acá. Entonces decimos, listo, entonces, ¿qué va a pasar? Si el usuario ve un precio de electricidad más alto, lo más probable es que ese usuario se sienta en la necesidad de reducir su consumo. Entonces, a mayor precio de la electricidad vamos a tener una mayor demanda que responde a esos cambios en la electricidad y en general vamos a tener una menor demanda de potencia, porque si tenemos mayores precios, el cliente se ve obligado o se ve en la necesidad, como se ve incitado, por decirlo así, a que reduzca su consumo. Y recuerden que si estamos hablando de tarifación en tiempo real, estamos diciendo que el cliente puede que sea inconscientemente que tome estas decisiones, puede que tenga un sistema de control en su casa que identifique el precio de electricidad, ve que el precio de electricidad aumentó, simplemente en ese momento aumente la temperatura del refrigerador 1 o 2 grados, de manera que no afecte los alimentos que están dentro de ese refrigerador, pero disminuya un poco la potencia demandada por esa casa. Si hay un aire acondicionado encendido y estaba, por ejemplo, el aire acondicionado en 17 grados centígrados, entonces probablemente ese aire acondicionado suba tal vez a 18 o 19 grados, de manera que el cliente, es decir, la persona que habita esa casa, que está en ese espacio, sienta que todavía lo está refrescando el aire acondicionado, no sienta calor, es decir, el aire acondicionado siga cumpliendo su función, pero la demanda de electricidad disminuye. Entonces esto de acá, este ciclo que se denomina como un ciclo de demanda, lo que nos está diciendo es, mire, usted puede participar en el servicio de control de frecuencia. El servicio de control de frecuencia es este que tenemos acá, que es balancear la potencia generada con la potencia consumida, que es lo que mostramos acá. Entre el suministro y la demanda debe haber una diferencia de cero. Si hay una discrepancia, es decir, si no es cero, sino que tiene tal vez un valor positivo o negativo, significa que una de las dos está más alta que la otra y por tanto requiere más potencia para realizar el balanceo de potencia del sistema y mantener una estabilidad de frecuencia. Entonces este ciclo es un ciclo en el que podemos mirar que en el caso de yo poder implementar tarifas en tiempo real con sistemas de control y automatización en cada uno de los usuarios residenciales, comerciales e industriales, pueda poder hacer que la demanda esté respondiendo en tiempo real, esté respondiendo activamente a la frecuencia que se presenta en el sistema y participe en lo que se denotaría como el control primario de frecuencia. Es decir, esto de acá sería como si la demanda prestara un control primario de frecuencia. Pero acá hay que tener en cuenta que el nivel de madurez en el control
en la medición y en la automatización de las instalaciones eléctricas debe ser elevado. Entonces esto no es algo que tal vez podamos en este momento implementar en Colombia, pero que en los países que ya llevan años, desde los 80, ya llevan 30 años hablando de respuesta de la demanda, ya están implementando. Este mecanismo lo tienen en Dinamarca, en algunos sectores de Alemania, en algunos sectores de Suecia. Por ejemplo, en Suecia tienen ese programa de refrigeradores. Cuando se ve que de pronto la frecuencia del sistema está disminuyendo, es decir, que la generación está más alta que la demanda, lo que sucede es que hay una población de aproximadamente 5 millones de personas que tienen un controlador de carga conectado al toma de sus neveras, de sus refrigeradores. Lo que hacen en ese momento es que si la frecuencia está bajando, entonces el refrigerador aumenta de 1 a 3 grados la temperatura interna de la nevera y entonces empieza a requerir menos corriente desde el sistema de potencia. Tal vez con la potencia que se nos ahorramos en una sola casa, con ese aumento de la temperatura del refrigerador, tal vez no podamos balancear la potencia que necesitamos, pero es que no es una sola casa, son 5 millones de casas que participan en este programa. Entonces, fácilmente con el agregado de esas 5 millones de casas, puedo empezar a jugar con esa temperatura de los refrigeradores en el sentido que me respondan en tiempo real a la frecuencia del sistema y me permitan mantener ese balance de potencia activo. Una de las preocupaciones cuando inicia este programa en Suecia a funcionar es que empiezan a preguntarse si tal vez esto va a dañar los equipos, si va a dañar los electrodomésticos, las neveras y si se van a tal vez echar a perder los alimentos que tienen dentro de los refrigeradores. Para eso se tuvo que hacer un cambio de tecnología. En este momento hay cerca de 3.000 casas que están teniendo unos refrigeradores última tecnología, aunque las demás ya tienen unos controladores de carga que no afectan el funcionamiento o la vida útil del electrodoméstico, pero además se hizo una investigación muy detallada, muy juiciosa, en la que se verificó que ese aumento que se hace en la temperatura, en el tiempo que se consideran los tiempos como en las rampas que se tienen especificadas, no van a dañar los elementos perecederos que se tienen al interior de los refrigeradores. Entonces, esto es un ejemplo, eso es un ejemplo, hay muchísimos otros. En Dinamarca incluso llegan a pagarle a la gente en algunos momentos porque empiecen a consumir más, porque enciendan en ese momento su horno, pongan a cargar su auto eléctrico en el momento que lo necesitan para prestar control de frecuencia. Hay muchísimos esquemas, pero ¿de qué requiere este esquema de tarifación en tiempo real? ¿O de qué requiere este ciclo de demanda que les acabo de describir, que es como un control primario de frecuencia, pero por parte de la demanda, con participación de la demanda? Requiere que tengamos sistemas de medida, control y automatización avanzados y muy bien coordinados que nos permitan realizar una prestación adecuada de ese servicio de control primario. Además que requerimos que los clientes estén ya familiarizados con el concepto de respuesta de la demanda, de responder a los cambios en el precio hora a hora, es decir, que los clientes estén familiarizados con el hecho de que su demanda de electricidad debe adaptarse a las necesidades del mercado mayorista. Entonces, es un ciclo que requiere una madurez no solo técnica y económica, sino también una madurez social, una madurez en la educación social que se le ha impartido a la comunidad, donde se va a realizar este esquema de tarifación dinámica. Pero es el hecho de que tal vez no estemos preparados para esta propuesta, para este control primario de frecuencia con participación de la demanda, no significa que tal vez no podamos implementar otros mecanismos. Por ejemplo, miremos este mecanismo de acá, que tendríamos un mecanismo que se denomina ciclo de reservas, que en realidad sería como un control secundario de frecuencia, en el sentido que es un control más lento, pero que nos va a permitir también tener a la demanda como una parte fundamental de esa prestación del servicio complementario de control de frecuencia. Entonces decimos que a medida que se empiecen a presentar mayores inestabilidades de frecuencia en el sistema, pues voy a requerir que se tenga mayor capacidad instalada de generación convencional, pero eso no se da inmediatamente, sino que estas dos lineecitas que tenemos acá nos indican que hay un retardo en el tiempo.
Si hay muchas inestabilidades de frecuencia, se empieza a pensar en construir una planta de generación convencional. La construcción y la puesta en marcha de esa planta no es inmediata, requieren unos meses, en el mejor de los casos solo algunos meses para entrar en funcionamiento, pero entonces decimos que si aumenta la capacidad instalada de la generación convencional, entonces voy a tener mayor reserva disponible de las plantas de generación convencional y por tanto voy a tener una mayor capacidad de reserva en el sistema. Hasta el momento lo que les he mencionado es la manera en que en este momento se presta el control secundario de frecuencia. A medida que se ve que la necesidad de balanceo de potencia, este es un ejemplo que nos queda perfecto como anillo al dedo en este momento Colombia pronostica que a 2030 se puede suplir el pico de demanda máxima sin ningún problema, es decir, la generación actual puede suplir ese pico de demanda máxima de aquí al 2030 sin ningún problema, pero para mantener un margen de reserva adecuado, para que en caso de contingencias no haya una desconexión fortuita del sistema, se prevé que de entre el 2021 y 2022 tengan que entrar en operación al menos 2170 aproximadamente, no recuerdo bien el valor, pero creo que es aproximadamente 2170 megavatios de capacidad instalada. Entonces, el sistema de Colombia no está preparado para suplir la demanda máxima de aquí al 2030, pero no basta con suplir la demanda máxima, sino que aparte de poder suplir esa demanda máxima, debemos contar con un margen de reserva que permita, en caso de fallas que se presenten en el sistema, seguir teniendo una continuidad en el suministro de electricidad que sin una desconexión o sin una desconexión de los usuarios, que es conocido como deslastre de carga. Entonces, este es el ciclo típico de reserva que se tiene en el país para la prestación del control secundario y terciario de frecuencia. ¿Cómo puede entrar la demanda acá a participar en este ciclo de reservas? Podría entrar a participar por medio de unos pagos por capacidad, en el sentido que tal vez yo, no al usuario residencial, pero sí tal vez a grandes industrias, yo les pueda pagar por capacidad mes a mes. Les pago como les pago a los generadores. Digamos, en Colombia se hizo en el momento que hace 4 años, en 2016, estábamos hablando de un fenómeno del Niño, un riesgo de racionamiento. Se contrató con la cadena Éxito, los supermercados pues del grupo Éxito, todo el grupo Éxito que es Éxito, Carulla, Pomona, Surtimax, todos esos supermercados, se contrata con ellos un pago por capacidad, se les empieza a pagar un pago por capacidad mes a mes. Ese pago por capacidad es, mire, yo le pago a usted un dinero, yo le pago a usted una tarifa fija mes a mes sin que usted haga nada, sin que usted haga nada en operación normal. Pero si hay una emergencia en el sistema, yo lo voy y lo desconecto. Entonces yo mes a mes le pago a usted. Yo le estoy pagando, yo le voy pagando, yo le voy pagando, yo le voy pagando. Mes a mes, un saldo fijo, digamos, le voy pagando X valor, X tarifa, le pago mes a mes. Con el compromiso que si yo tengo que desconectar carga, yo no voy a desconectar a usuarios residenciales y comerciales, lo desconecto a usted. A usted ya le pagué para que usted esté preparado teniendo su planta de respaldo, usted siga teniendo su continuidad en suministro, usted verá qué hace. Pero yo lo voy a desconectar a usted en caso de que ocurra una falla en el sistema. Eso se contrató en el momento de tiempo de escasez, en el tercer anillo de seguridad en caso de un apagón. Se contrató, el Centro Nacional de Operación contrata a la cadena del Grupo Éxito para que participe en esa regulación de frecuencia, pero en caso de emergencia, para evitar un deslastre de carga o para evitar la activación del esquema de desconexión automática de carga por baja frecuencia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pagar por capacidad a usuarios industriales que tengan generación atrás del medidor, es decir, que tengan generación que en caso de una falla puedan suplir ellos mismos su demanda, su propia demanda. Yo les pago por capacidad mes a mes, de manera que ellos son como una reserva disponible, pero en demanda. Ellos no me van a generar más en el sistema, sino que en caso de que yo requiera generación adicional, más bien esta industria se desconecte. Y eso se ve como una reducción en la potencia requerida. Uno podría pensar, venga, pero eso sí es significativo.
un supermercado o 2 supermercados. Pensemos que acá en Manizales hay aproximadamente 7, 8 supermercados que hacen parte del grupo Éxito. Sumemos los que hay en todo el país, en todo el sistema interconectado nacional. Si hacemos esa suma, pues 7, 8 es por encimita. Si uno se pone a mirar, tal vez hayan muchos más. Pero si uno se va a mirar de pronto todos los supermercados que pueden hacer parte de la cadena del grupo Éxito a nivel nacional, uno puede ver que si yo tengo la necesidad de desconectar una porción considerable de carga y desconecto esos supermercados, eso me va a permitir alivianar la carga de potencia en el sistema y me va a permitir mantener un balance de potencia y por tanto una estabilidad de frecuencia en caso de un evento crítico que suceda en el sistema. Entonces, ese pago por capacidad tal vez no lo haga con usuarios residenciales porque tal vez no salga muy rentable tenerle que pagar a un usuario residencial, o sea, muy poco lo que le puedo pagar al usuario residencial mes a mes para que en caso de una falla lo pueda desconectar, pero tal vez sí es rentable para las grandes industrias, para las grandes cadenas, para multinacionales y va a proporcionar un ingreso extra para esas industrias, pero con un compromiso y es la desconexión de ellas en el momento que sea requerido. Normalmente se conoce el evento crítico, al menos un día antes se sabe que probablemente va a existir un momento del día siguiente en el que voy a tener que desconectar a ese usuario al que le estoy pagando por capacidad. Y horas antes le vuelvo a dar si veo que todavía esto va en serio, todavía la confiabilidad del sistema está comprometida, le vuelvo a dar la señal y le digo, mire, cuidado, ojo, todavía está en riesgo de que lo voy a desconectar, pero yo le estoy pagando por capacidad, entonces no venga a quejarse porque yo ya le estoy pagando para que usted tenga su generación detrás del medidor. Entonces este es un mecanismo de respuesta de la demanda que en el país se empezó a implementar respuesta de demanda solo cuando hubo fenómeno del niño y luego tal vez nos volvemos a quedar dormidos un poco con la respuesta de la demanda, pero al menos vemos que tenemos la capacidad de realizar al menos o de tener algunos programas de respuesta a la demanda activos en el mercado de electricidad mayorista. Entonces este segundo ciclo es un ciclo que tal vez puede ser implementado en el país y puede ser una opción para casos de emergencia cuando hay riesgo de racionamiento. De hecho es un mecanismo que todo el tiempo está contratado como el tercer anillo de seguridad, pero se esperan, eso es como ese tercer anillo de seguridad es para evitar una desconexión, es decir, para evitar utilizar el servicio complementario de arranque autónomo. Es decir, yo lo tengo que tener muy bien estructurado. En caso de una falla, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a activar? ¿Qué voy a hacer para que todo el sistema se mantenga encendido, para que no se apague? Pero no quiero nunca utilizar. O sea, es algo que yo tengo regulado, pero no quiero nunca utilizar porque eso significa que va a ocurrir una gran falla en el sistema. Hablemos de este último ciclo, que tal vez este ciclo de precio tal vez es el que en este momento se podría empezar a pensar que podría ser implementado en Colombia a largo plazo. En este ciclo de precio podemos hablar de que si le doy una señal a los usuarios de precio de la electricidad que cambien el tiempo, pues y les doy a los usuarios esa tranquilidad de que si no cambia su demanda, si no cambia su consumo de electricidad, no lo voy a penalizar, pero si lo cambia, si responde a las señales que le estoy enviando, entonces va a poder ver una reducción en su factura de electricidad. Si envío esas señales adecuadas de precio, entonces voy a empezar a tener unos grandes bloques de la población que van a querer participar o que van a intentar participar de ese servicio complementario, más bien de ese programa de respuesta de la demanda. Y entre mayor programa receptivo al precio, menos demanda voy a tener, en el sentido que voy a tener unos picos de demanda tal vez menos marcados, voy a tener un aplanamiento considerable de la curva de demanda. Si aplano la curva de demanda, esto se me va a ver reflejado en una descongestión de la red. Entonces, mira, mayor demanda, mayor congestión de la red, pero si la demanda disminuye, la congestión de la red va a disminuir, y si la congestión de la red disminuye, entonces ya la probabilidad de ocurrencia de fallos y los índices de confiabilidad del sistema, la confiabilidad del sistema se va a ver aumentada. Entre menor sea la congestión, voy a tener una mayor calidad y una mayor confiabilidad en el suministro de electricidad. Entonces, por este lado le digo al cliente, mira, le estoy enviando unas señales de precios,
van a querer participar, pero con la premisa que si no desean participar, no van a ver un aumento en su factura de electricidad. Esto nos suena mucho a tarifas por tiempo de uso y de hecho este ciclo de precio es pensado en la implementación de tarifas por tiempo de uso. Lo que se muestra entonces acá es que si logramos implementar tarifas de tiempo de uso a nivel nacional, entonces, o en al menos algunas regiones del país, podríamos lograr llegar a una descongestión de la red de transmisión. Esa descongestión de la red de transmisión se ve reflejada especialmente en las horas pico, se ve reflejada en un aumento de la confiabilidad del suministro y también en un margen de frecuencia más estrecho. Es decir, si la carga varía en un margen más estrecho, entonces la frecuencia también va a variar en un margen más estrecho. Se va a liberar capacidad y a largo plazo lo que se está haciendo es hacer que la frecuencia se restrinja a un margen más pequeño y haya una menor probabilidad de ocurrencia de fallos en el sistema. Teniendo entonces en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, entonces podríamos pensar que la implementación adecuada de esquemas de tarifación dinámica que se adapten al contexto colombiano permitiría que a largo plazo pudiéramos ver una participación de la demanda en el servicio complementario de control de frecuencia, lo que permitiría aumentar la capacidad de alojamiento de recursos renovables, recursos de generación distribuida de carácter renovable en los sistemas eléctricos de potencia. Por ejemplo, pues voy a ahondar muy rápidamente, les voy a mostrar una propuesta que yo elaboré en mi tesis de maestría de cómo este ciclo de demanda puede implementarse en el país con precios de tarifas por tiempo de uso, teniendo en cuenta que en este momento tenemos una gran restricción en el país y es que no contamos con los medidores adecuados. Esta propuesta se podría ejecutar si se cambian los medidores a dispositivos o a infraestructura de medición inteligente, a medidores inteligentes y no medidores automáticos que son con los que contamos en este momento. Entonces, este último ciclo de precio, que es el que vimos acá, lo que nos va a permitir es ver una participación de la población en el aplanamiento de la curva de demanda y por tanto hablamos de una subsecuente acotación del rango en el que la frecuencia varía diariamente por medio de la implementación de tarifas variantes en el tiempo. Entonces, ¿qué se propone o yo qué propuse en ese esquema de tarifación dinámico que sería esquema de tarifas por tiempo de uso? ¿Qué podemos hacer en el país que permita que se acote el rango en el que la frecuencia varía y eso a largo plazo se vea reflejado como una mayor capacidad de alojamiento de recursos renovables? Entonces, lo que se propone es en realidad muy similar a lo que hacen todos los países para implementar un esquema de tarifas por tiempo de uso, pero está adaptado y aterrizado al caso colombiano. ¿Qué hace uno entonces para implementar un esquema de tarifas por tiempo de uso? Uno primero pone la demanda de electricidad, la curva de demanda de electricidad de la región la región en la que desee implementar ese programa de tarifación horaria. Acá tengo un ejemplo típico, o sea, esto es un ejemplo típico, una figura de demanda típica que se tendría para para la demanda de electricidad nacional. Esta es una curva de demanda típica para alguna región, creo que es para la región Caldas, Quindío, Risaralda. Y simplemente empezamos a dividir esta curva de demanda según sus percentiles. Toda la demanda que se ubique entre el percentil 0 y el percentil 40 se va a denotar como demanda baja, que es todo lo que hay en esta parte inferior, es decir, abajo de esa línea amarilla. Todo lo que se identifique o que se vea abajo de esa línea amarilla la vamos a considerar una demanda baja. Luego, si se ubica la demanda, el valor de la demanda instantánea entre el percentil 40 y percentil 70 de demanda, vamos a decir que eso es una demanda media. Entonces, toda esta curva que tenemos acá en esta zona amarilla son demandas medias. Pero si la demanda instantánea ya se encuentra en el percentil entre el 70 y el 100, lo que vamos a tener es que pensamos o consideramos que en ese momento tenemos una demanda alta en el sistema. Entonces, por ejemplo, en esta curva típica que tenemos acá para la región Caldas, Quindío, Risaralda, vemos que estamos teniendo dos picos de demanda marcados. Dos picos de demanda, que uno se da entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde y el otro se da aproximadamente entre las 6 de la tarde y las 9 o 10 de la noche. Entonces tenemos estos dos picos de demanda tan marcados que la idea sería pues poder reducir considerablemente. Entonces lo que hace el mecanismo internacional para
para el mecanismo internacional, lo que se hace normalmente a nivel internacional para especificar precios, es decir, bueno, entonces voy a crear una franja horaria de desde las 0 horas, es decir, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, que es el momento en el que inicia el periodo 8, hasta las 7 de la mañana. Luego genero y a esa zona le asigno un precio. De hecho, no es desde las 0 horas, sino que en realidad es aproximadamente desde las 10 de la noche. De 10 de la noche a 7 de la mañana tengo una franja horaria y le asigno un precio. Luego de 8 de la mañana a 11 de la mañana, de 1 de la tarde a 6 de la tarde y ya podríamos decir que ya, porque este cambio es muy rápido y la verdad no vale la pena hacer acá una franja, podríamos decir que en esas franjas que mencioné actualmente le doy otro precio de electricidad, y entre 11 de la mañana, 1 de la tarde y 6 de la tarde a 10 de la noche le doy otro precio de electricidad. Eso es lo que suelen hacer los esquemas de tarifas por tiempo de uso a nivel mundial, que miren, ustedes lo tienen acá marcado. Entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, demanda baja. Entre las 8 y las 11 y la 1 y las 6, demanda media. Y entre las 11 y la 1, las 6 de la tarde y las 10 de la noche, tenemos demanda alta. Este reloj, si lo miran, ustedes se acuerdan de ese ejemplo que les mostré, ese ejemplo real de Pacific Gas and Electric en el estado de California en Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, esto es implementable, el usuario probablemente se pueda adaptar a estas tarifas. Pero hay que tener en cuenta que allá en Pacific Gas and Electric están implementando tarifas por tiempo de uso hace casi 20 años. Los usuarios ya están acostumbrados a las tarifas por tiempo de uso y por eso ellos se pueden dar el lujo de que, aunque tengan 3 bandas de consumo, que es decir, una banda verde, una amarilla y una naranja, o mejor dicho, una banda baja, media y alta, en realidad franjas horarias tienen 1, 2, 3, 4, 5 franjas horarias. Ellos se pueden dar el lujo porque la gente ya está acostumbrada y al estar acostumbrada se adapta fácilmente a esos cambios horarios, esos cambios en el precio debido a la hora en la que se presenta el consumo. La idea es que si vamos a implementar uno de estos mecanismos en Colombia no sea complicado. Y en este momento tal vez como está pueda ser complicado. Sería ideal que yo pueda rebajar acá el número de cambios y yo en lugar de tener 5 franjas horarias tenga 3. Que digan por ejemplo de 10 de la noche a 8 de la mañana es un precio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde otro precio y de 6 a 10 otro precio. Y listo, que sea más sencillo, porque entre más simple sea el esquema, más exitoso puede ser, especialmente en los contextos como el colombiano, que no estamos acostumbrados a participar en estos esquemas de tarifación dinámica. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para reducir este número de franjas? Hay varias opciones. Una opción sería aumentar un poco tal vez acá el percentil 70, que sea tal vez desde el 80 y que este pequeño pico que tenemos acá al mediodía no sea un pico de demanda, sino que sea una demanda media. Pero en realidad, pues a nivel internacional se dice que si se está sobre el percentil 70 tenemos una demanda alta y además no podemos ignorar el hecho que al mediodía hay un pico y sería ideal poder ver cómo ese pico se puede ver atacado de alguna manera. Entonces podemos pensar en que la tecnología de generación distribuida en el país que más se ha venido difundiendo es la generación solar fotovoltaica. Y como es la que más se ha venido difundiendo en el país, es la que más se ha venido expandiendo, uno puede pensar que entonces puedo aprovechar ese exceso de potencia que tengo de generación solar al mediodía, que es en los momentos en los que tengo mayor generación solar fotovoltaica, que suele ser un exceso que solemos cortar, que solemos limitar. La pregunta es, bueno, ¿y qué tal si no lo limitamos? ¿Qué tal si lo aprovechamos? No disminuyamos el pico, sino que aprovechemos la potencia solar que nos llega a esa hora para que el pico de electricidad se vea suplido en su mayoría por generación renovable. Así no tenemos que desplazar consumos, pero estamos aprovechando recursos solar fotovoltaico. Entonces no desplazamos carga, lo cual es buenísimo. No tenemos que afectar la comodidad en el usuario a esas horas, al mediodía, que el usuario colombiano suele ser susceptible a esas horas del día para cambiar su comodidad. Y
estamos aprovechando un recurso renovable, entonces estamos intentando reducir la huella de carbono. Entonces, ¿qué parámetro de decisión podemos tomar? Podemos discretizar una curva de generación solar típica y implementar un parámetro de decisión adicional que nos permita considerar la generación proveniente. Lo que vamos a hacer entonces es multiplicar la curva de demanda inicial que teníamos por un factor en el que, si tenemos una radiación solar baja, digamos entre 0 y 200, entonces el factor de multiplicación es 1. La demanda sigue estando como siempre, la sigo considerando para mi esquema de tarifación dinámica como siempre. Ahí el sol no genera ninguna diferencia. Si la radiación solar ya empieza a estar en unos límites medio bajo, es decir, empieza a estar entre los 200 y los 400 vatios hora metro cuadrado, entonces voy a categorizar la radiación como una radiación media baja. Voy a multiplicar la curva de demanda original por 0.95 en las horas en las que se presente esta radiación, que por ejemplo para este ejemplo que tenemos acá en pantalla se da entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana y entre las 3 de la tarde y las 4 de la tarde. A esas horas lo que estoy diciendo es que parte de la demanda se puede suplir con generación solar fotovoltaica. Entonces, al hacer esa multiplicación de las dos, de la curva solar o del incentivo solar con la demanda, entonces estamos considerando que como lo solar puede suplir parte de la demanda, entonces solo lo que no pueda suplir la generación solar fotovoltaica que se incluye en el sistema es la que se va a considerar para implementar el esquema de tarifas por tiempo de uso. Entonces, a medida que crece la radiación solar, el factor de multiplicación disminuye. Y ese factor de multiplicación disminuye de manera que si multiplicamos esta curva original por esos factores y volvemos a hacer esta clasificación del percentil 0 al 40, del 40 al 70, del 70 al 100, vamos a poder tener esta clasificación final de la demanda que tal vez es muchísimo más simple de entender. De 10 de la noche a 8 de la mañana un precio bajo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde un precio medio y de 6 de la tarde a 10 de la noche un precio alto de electricidad. Entonces acá esto es un esquema más simple de entender para las personas que apenas nos iríamos a acostumbrar a ese esquema de tarifación de tarifas por tiempo de uso. Nos permite una probabilidad de realizar ahorros en nuestra factura de electricidad. Como tenemos pocos cambios en los precios, entonces estamos hablando de que la volatilidad en los precios no es alta porque tengo seguridad en los precios que voy a tener en todas las horas del día, pero entonces en consecuencia lo que tendríamos es que tal vez el efecto inicial, la reducción inicial que yo tenga en la demanda de electricidad no sea muy alta, pero al menos va a ser un efecto. Evaluemos cuánto puede ser. Para evaluar cuánto puede ser, pues saber cuánto ahorro va a generar una población dependiendo dependiendo pues de esas franjas horarias, depende en gran medida de los precios que le asigne. Porque si yo le asigno el precio de 400, 420 y 430 pesos, probablemente la gente diga, no, es que es prácticamente el mismo precio de electricidad, yo no me voy a preocupar por un ahorro que va a ser prácticamente nulo en mi factura. Entonces la pregunta es cómo asignar los precios de manera que le dé la señal adecuada en el usuario. Entonces lo que hacemos es tomar este esquema que nos acaba de salir y mirar cuál es el promedio de el kilovatio hora día que tengo para esa región y empiezo por medio de un análisis estadístico de media, desviación estándar, empezar a mirar cuáles son los precios adecuados que debería implementar en cada una de estas franjas de manera que si un cliente no genera cambios en su factura de electricidad, no se genera cambios en su precio, en su consumo de electricidad, entonces no va a haber un aumento en su factura mensual. Esa es la premisa. Entonces tenemos que hacer el análisis estadístico para determinar bien esos precios para que el cliente que no participe no se vea penalizado, pero el cliente que participe pueda tener un ahorro potencial. Entonces se realiza esa asignación de precios, se hace ese análisis estadístico y una vez se hace ese análisis estadístico es el momento de implementar el sistema de tarifación dinámica. Pero si implementamos ese esquema de tarifación dinámica, no sabemos cómo va a responder. Entonces, ¿qué tal si evaluamos desde el papel cómo va a responder? Para evaluar cómo va a responder alguien al precio, necesitamos la sensibilidad, evaluar la sensibilidad de las personas, o en otras palabras, conocer la elasticidad precio de la demanda.
La demanda de electricidad es un bien esencial y al ser un bien esencial suelen ser bienes que tienden a ser inelásticos. La elasticidad precio de la demanda debe ser y tiende a ser un poco inelástica, pero ya se han realizado estudios en el país que permiten identificar más o menos el nivel de elasticidad de cada una de las poblaciones, de cada una de las regiones del país. Entonces, con la elasticidad precio de la demanda se puede saber de esos estudios que se ha realizado, que ha realizado el DANE, que se han realizado en tesis doctorales, en tesis de maestría, se puede saber más o menos cómo va a reaccionar las personas de cada región del país a la implementación de estos esquemas tarifarios. Y entonces, esa proyección de elasticidad pues nos va a representar un escenario muy optimista y vamos a considerar que vamos a ser pesimistas en nuestro análisis y vamos a considerar que lo que vamos a obtener con esa elasticidad de los estudios es el mejor caso que vamos a obtener. Y una vez ya tengamos entonces elasticidad precio de la demanda, el mejor caso, el mejor escenario que es que todos lo que se prevé, todos los usuarios que se prevén participen en el esquema. Y el peor caso es que nadie participe en el esquema, teniendo esos casos especificados, teniendo los precios, las franjas horarias. Es momento de que evaluemos de una forma dinámica lo que sucedería con esa curva de la demanda, es decir, una forma estadística, qué sucedería con esa curva de demanda, y luego miremos cuál va a ser ese efecto que tendríamos en la frecuencia, porque recuerden que el objetivo de hacer todo esto es poder acotar el rango en el que la frecuencia varía. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer este análisis? Yo necesité, en el momento que hice mi estudio, mi tesis de maestría, necesité la curva de demanda típica diaria de cada región en la que iba a implementar o evaluar el esquema, la elasticidad precio de la demanda para los usuarios residenciales segregados por estratos, comerciales e industriales, la participación porcentual de los usuarios residenciales segregados por estratos, comerciales e industriales y el consumo total mensual. ¿Por qué es necesario hacer esa segregación por estratos? Porque recuerden que para los estratos 1, 2 y 3 en el país se tienen diferentes niveles de subsidios en la factura de electricidad. Entonces, al tener diferentes valores de subsidios en la factura de electricidad, la elasticidad precio de la demanda va a ser diferente para cada uno de esos estratos. También necesitaba saber cuál era el precio promedio por kilovatio hora pagado por todos los usuarios y el promedio horario de radiación solar en la región para poder establecer ese incentivo solar para que las personas se vean incentivadas a adquirir los sistemas de generación solar fotovoltaica y podamos aprovechar esos potenciales solares para la generación de electricidad. Yo evalué acá en 4 regiones que les voy a mostrar los resultados que obtuve rápidamente para que ya no nos aburramos tanto acá, que esto de pronto va un poco largo, pero que para que veamos que tal vez en el país ya están los estudios de que tal vez esto funcione, que tal vez sí lo podemos empezar a imaginar, lo podemos empezar a pensar, integrar en el sistema y que esto no es una utopía, sino que esta puede ser tal vez la solución para algunos problemas existentes de reserva que tenemos en el sistema y de preocupación por la integración de esos recursos de generación variable. Entonces, yo para todos los casos pues consideré la curva de promedio solar normalizada y una curva con variaciones diarias, que es la misma que les mostré en las clases del módulo 2. Y entonces, digamos, por ejemplo, evalué el caso de Antioquia, que tiene esta curva de demanda, teniendo esa curva de demanda, teniendo la radiación solar para ese lugar, obtuve este esquema de tarifación, que es prácticamente el que veíamos ahorita en el ejemplo. Obtuve prácticamente el mismo esquema de tarifación que veíamos ahora en el ejemplo. Le asigné un precio teniendo en cuenta el análisis estadístico, realicé el análisis estadístico teniendo en cuenta que el precio base que pagaba Antioquia para el octubre del 2018 era de 441 pesos por kilovatio hora. Establecí a partir de esto precios de electricidad para demanda baja, media y alta, de manera que un usuario que no participe en el esquema no tenga una penalización, pero el que desee participar sí pueda tener un ahorro. Y haciendo eso, pues hice un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta la elasticidad precio de la demanda. Entonces obtuve más o menos cuál, acá desde el anterior, que me adelanté acá en la anterior, podía ver que la curva original era la negra. En el caso más optimista iba a obtener la curva punteada en rojo, es decir, cuando esperaba que todos los usuarios que esperaba que participaran en el esquema. Hay que tener en cuenta que acá tenemos elasticidades precio de la demanda muy cercanas al 1, es decir,
son cerca de ser muy inelásticas, pero aún así, miren que logramos tener proyectado un ahorro sustancial, o mejor dicho, un aplanamiento sustancial en esta curva de demanda. Pero toda esa curva sombreada gris es la sensibilidad. Puede que no sea la punteada roja, pero puede ser cualquier punto dentro de esa sombreada gris. ¿Qué obtenemos con eso? Obtenemos que en caso de implementarse en Antioquia lograríamos obtener, en el caso de solo evaluando solo el caso de Antioquia como una red aislada, lo que tendríamos es que pues, lo que sería pues toda la red de Antioquia. ¿Qué pasaría con la frecuencia de la red de Antioquia si funcionara de una forma aislada? Lo que vimos es que podríamos, si la curva original de frecuencia era la que teníamos en negro, miren cómo podemos acotar el rango en el que se mueve la frecuencia. Miren que este pico tan marcado que teníamos acá, que denota que tuvimos que encender una planta adicional, ese pico tan marcado que teníamos acá, que se daba en la noche cuando teníamos que prender cargas adicionales que estaban muy cercanas a ser peligrosas para la desconexión en cascada de la carga, lográbamos acotarla, se lograba tener una acotación de frecuencia de 28.54%. ¿Y qué ahorro obtuve respecto? Es decir, si analizamos la energía diaria consumida, es decir, si analizamos la integral bajo la curva roja y la integral bajo la curva negra que vemos, lo que vemos es que en realidad diariamente con este esquema de tarifas por tiempo de uso se espera que el promedio diario de consumo de electricidad sea mayor, pero las horas de consumo son diferentes. Entonces, aún siendo una energía consumida un poco mayor, un 0.16% mayor, igual se logra agotar el rango en el que se mueve la frecuencia. Entonces, lo que vemos es que en realidad el problema no es la cantidad de energía que se está consumiendo, es los momentos en los que se está consumiendo esa energía. Realicé el mismo análisis para Bogotá, obtuvimos casi el mismo escenario acá de esquemas de tarifas por tiempo de uso. Los precios sí son un poco diferentes porque deben adaptarse a las realidades de cada lugar, y tenemos que el comportamiento en frecuencia también es distinto. Este pico de demanda en Bogotá no es tan marcado, y ese pico de demanda hace que tal vez la frecuencia de esas horas no caía en límites tan bajos como lo caía en la sección de Antioquia, pero teniendo en cuenta que estoy analizando cada uno de los casos, Antioquia, Bogotá, ahorita vamos a analizar Bolívar, Atlántico, como redes separadas. No las analicé como un solo sistema interconectado nacional porque no me fue posible por restricciones técnicas, no tenía la información para hacerlo, pero si miramos cada uno de los casos por aparte, lo que vemos es que de implementar el análisis o este sistema de tarifas por tiempo de uso en Bogotá también iba a ser efectivo y lograba una acotación del 9% en el rango en el que la frecuencia variaba diariamente, y también veíamos que la energía consumida diaria crecía un poco respecto a el caso base. Se realizó el mismo análisis para Atlántico. Miren que la curva de Atlántico es diferente, es muy diferente respecto a las del centro del país, es decir, respecto a Antioquia, respecto a Bogotá. En la costa atlántica empezamos a tener unos comportamientos muy diferenciados. Realizamos el mismo análisis, el caso más optimista es el de la curva roja. Obtuvimos este esquema de tarifas por tiempo de uso bastante similar a los del interior del país, pero no exactamente igual, pero bastante similar. ¿Y qué logramos obtener? Miren que acá la frecuencia del sistema se comporta muy diferente si la considero un caso aislado. Se comporta tan diferente que en realidad la frecuencia no varía considerablemente, no varía tanto, porque es una curva que no es que sea plana, sino que siempre mantiene pico prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche ya mantienen pico, pero lo que vemos es que tal vez el esquema de tarifas por tiempo de uso ya empiece a presentarnos unas acotaciones menores en la frecuencia, en el rango en el que la frecuencia se mueve. Entonces nos da resultados positivos, pero tal vez mucho más conservadores. Tal vez estos esquemas de tarifación por tiempo de uso no sean los más adecuados para implementar en la región Caribe. Hacemos lo mismo para Bolívar, una curva muy similar a la de Atlántico, y logramos tener una acotación en el rango de la frecuencia del 3.86%. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que tal vez ese mismo esquema que diseñé para el interior del país tal vez no nos dé unos resultados tan buenos o tan prometedores en la costa atlántica. Entonces tal vez se deban pensar en nuevos mecanismos para estas regiones que
permitan aplanar la curva de demanda, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para la costa atlántica debemos tener una carga considerada que no la teníamos en cuenta en el centro del país, y es el aire acondicionado y la ventilación, que le impone un peso en potencia, es decir, le impone una carga en potencia considerable al sistema eléctrico, y por tanto debe tal vez ser atacada con otros mecanismos diferentes a las tarifas por tiempo de uso. También hice el análisis de qué sucedía en las regiones aisladas, en lo que denominamos zonas no interconectadas, y que ustedes ya en el segundo módulo trabajaron un poco, vieron un poco, tuvimos a Adriana de conferencista invitada. Empecé a analizar un poco qué podía suceder en esas regiones aisladas, y miren que la demanda en una región aislada es muy inelástica, es prácticamente, la curva negra es prácticamente la misma roja, pero como son sistemas con menor inercia, entonces un cambio así sea mínimo en la demanda, un aplanamiento que puede parecer ser completamente sin consideración, uno dice, bueno, ¿qué podemos liberar de capacidad entre la curva negra y la roja? Como son sistemas aislados con inercia reducida, miren que logramos con un cambio tan mínimo en el pico de demanda, logramos tener una acotación del 13.3% del rango en la que la frecuencia varía. Entonces empezamos a mirar que tal vez para el centro del país y para las regiones aisladas podemos empezar a soñar con tarifas por tiempo de uso que se adapten a los contextos nacionales y que permitan que respondamos de forma activa al estado del sistema de electricidad. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues les doy las gracias por haber participado de este curso corto de servicios complementarios en el contexto de la transición energética, y les quería hacer ese recorrido por qué son los servicios complementarios, cómo se ven afectados cuando entran en operación de forma masiva la generación de carácter variable, porque es una tendencia que tenemos en el mundo en este momento y que va a seguir siendo así. Vamos a seguir tendiendo a la migración al uso de fuentes de energía verde, fuentes de energía menos contaminantes. Entonces quería que viéramos qué sucedía con los servicios complementarios, que no es simplemente integrar esta generación solar, fotovoltaica, generación eólica al sistema, sino que tengo que tener en cuenta una serie de consideraciones que me permitan mantener todavía un suministro continuo de electricidad a los usuarios con unos estándares mínimos de calidad y confiabilidad del suministro. Esta parte final, este módulo final que se enfocaba a respuesta de la demanda, es debido a que es mi área de estudio, es el área en la que me he especializado, en la que trabajo, que es respuesta de la demanda, y por eso les quería dar ese acercamiento del que tal vez poco se habla en el país. No es común que estemos hablando en Colombia de respuesta a la demanda, pero se vale soñar y se vale que en este momento estemos empezando a pensar en respuesta de la demanda, porque no es un futuro lejano. Lo vimos de forma muy cercana en el fenómeno del niño del año 2015-2016, en el que se tuvieron que implementar de emergencia sistemas de respuesta de la demanda como apagar paga y activar el anillo de seguridad que se tenía contratado con las cadenas del grupo con el grupo de éxito, y entonces empezamos a ver que esto es necesario, y hacia allá migran naturalmente los sistemas eléctricos de potencia. Entonces es bueno que nosotros como ingenieros electricistas empecemos a ser conscientes y estar capacitados en estos temas.